Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos en esta 22ª sesión del Seminario de Investigación desde Temisira. Estamos, pues, muy gratamente en esta tarde para acompañar el tema de titulación de Eríneas Cruz Flores, que se titula El llanto de Aquiles ante la muerte de Patroclo, dolor y violencia en los cantos 18º a 24º de la Ilíada. La asesora es la doctora Marta Cecilia Jaime González y nuestro replicante es el doctor Enrique Vega Dávila. En este espacio les recordamos que tenemos una dinámica específica. Primero, el Erinies, quien es nuestra tesista, ¿verdad? Sí es tesis, ¿verdad? La modalidad de titulación. Ajá. Sí, Quien va a presentarnos su tema de titulación lo va a realizar en una media hora más o menos. Después el doctor Enrique Vega hará la retroalimentación pertinente. Luego la asesora, la doctora Cecilia Jaime, va a comentar algunas de las réplicas y también un poco del contenido. Y al final, ustedes quienes nos acompañan por Zoom o por Facebook también, pueden hacer algunas preguntas o algún comentario relacionado. También casi al final de la sesión se compartirá el formulario de asistencia para quienes gusten anotarse y bueno, en la asistencia a este espacio durante el semestre otorgamos una constancia de precisamente de su presencia. Entonces, comenzamos, le dejo el micrófono a Erinies y bueno, muchas gracias por acompañarnos. muchas gracias. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Eh, no sé si ahí ya se ve. Sí, se Eh, ve bien. ok, bueno, eh, ok. Bueno, justamente voy a presentar un avance de lo que estamos trabajando para mi trabajo de titulación, que precisamente es una tesis se titula justamente El llanto de Aquiles ante la muerte de Patroclo. Dolor y violencia en los cantos 18º y 24º de la Ilíada, y estoy trabajando con la doctora Marta Cecilia Jaime González como mi asesora. Eh, bueno, primero les voy a presentar mis objetivos de índice tentativo para tener una visión general de lo que es esta tesis. Como objetivo general tenemos comprender las dinámicas entre el dolor y la violencia que actúan en el llanto de Aquiles ante la muerte de Patroclo como configuración de la reacción de un héroe a una pérdida en guerra. Vamos a ver que justamente como que el dolor y más específicamente la interacción entre dolor y violencia van a ser como conceptos que vamos a estar repitiendo y que van a estar muy presentes en este trabajo. Los objetivos específicos son tres y se corresponden más o menos con las tres partes que conforman el índice. El primero es describir las funciones y concatenación de las categorías de análisis del llanto de Aquiles dentro de sus expresiones de dolor y en relación con su entorno. El segundo será entender cómo el dolor de Aquiles construye la muerte de Patroclo en sus discursos, de manera que la coloca dentro de una sucesión de eventos para comprenderla y reaccionar a ella. Esto es cómo está hablando Aquiles de Patroclo y de lo que es su muerte, justamente en estos lamentos. Y el tercer objetivo es comprender cómo se relacionan el dolor y la violencia en la figura de Aquiles como simultáneo experimentador y agente del dolor a raíz de la muerte de Patroclo. Están puestos en negritas conceptos que en general van a estar apareciendo mucho dentro del trabajo y que voy a definir un poquito más ahorita que les presente el marco teórico conceptual. Y bueno, nada más aquí está subrayado este primer objetivo porque a este objetivo corresponde el avance que voy a presentar más adelante. El índice tentativo, que como les mencionaba, se corresponde con estos objetivos. Bueno, está la introducción. El primer capítulo es expresiones de dolor, forma y aristas del llanto de Aquiles. Y aquí estamos trabajando por el momento con tres características principales, que son su extensión, sonoridad condoliente y contagio expansivo. A este capítulo precisamente igual corresponde el avance que vamos a presentar. El segundo capítulo es dolor por la muerte de Patroclo. Aquí entra construcción de la muerte de Patroclo en el discurso de Aquiles, el cadáver de Patroclo y el cuerpo de Aquiles, y medida del llanto por un compañero muerto. Y el tercer capítulo será oscilación entre dolor y violencia. Eh, Comprende agencia, responsabilidad y culpa de Aquiles y Héctor, muerte de Héctor como venganza retributiva, transitividad entre Aquiles y Héctor mediante la violencia, y Aquiles y Príamo, inutilidad y violencia entre el dolor, y pues las conclusiones.
En este último capítulo sería justamente ya trazar la conexión entre todo lo que vamos a estar viendo del dolor y cómo se está relacionando con la violencia en el llanto de Achilles. Bueno, les voy a presentar el marco teórico conceptual justamente para ver algunos pues, conceptos que vamos a estar trabajando en, en la tesis. Bueno, como les mencionaba, hay como dos ejes como muy importantes en todo esto, que es justamente el dolor y la relación que tienen el dolor y la violencia. Para el dolor, bueno, estamos revisando el libro de Sarah Ahmed que se titula La política cultural de las emociones y estamos siguiendo su trabajo porque precisamente esta autora hace un tratamiento de las emociones que pone el énfasis en sus aspectos sociales, relacionales y contextuales. ¿Esto qué quiere decir? Que el dolor no se sitúa como en un vacío al aire, ¿no? Sino que precisamente está situado en un contexto, quiénes lo están sintiendo, dónde están las personas que lo están sintiendo, en qué punto histórico tal vez se encuentra. Y el aspecto social y relacional también es importante porque vamos a ver que ese dolor no se queda como únicamente en una persona, sino que precisamente se mueve entre diferentes personas, ¿no? Bueno, eso lo vamos a aterrizar un poco más adelante. Y bueno, Sarah me trabaja con lo que es, cuando habla de dolor, habla de herida, que es como de dónde se está surgiendo este dolor, y que esta herida tiene una historia, es decir, justamente tiene un contexto, ¿no? Aquí les tracé como una línea para ver un poquito más de estos conceptos, cómo trabajan, cómo se mueven. Y precisamente tenemos aquí como picudito, que es la herida de donde está viniendo el dolor, como el punto central, digamos. Si damos un poco para atrás, vamos a ver que esta herida viene de un encuentro entre dos elementos, surge de un contacto. Y si damos otro paso para atrás, justamente estos dos elementos tienen un contexto, ¿no? Que son quiénes son, dónde están, en qué punto se encuentran, ¿no? Esto justamente ya tratándolo con lo que es la tesis, pues obviamente está Aquiles y su herida es pues la pérdida de Patroclo. Esto le genera pues dolor por su muerte. Viene de un encuentro, porque al final de cuentas a Patroclo lo mató Héctor. Este encuentro, curiosamente, pues no es entre Aquiles y Héctor, sino entre Patroclo y Héctor. Y pues el contexto podría ser justamente que estos son héroes, se encuentran dentro de una guerra, la muerte ocurrió en el campo de batalla, quién es Patroclo, quién es Héctor, quién es Aquiles también forman parte de este contexto. Ahora, a raíz de esta herida, de este dolor, se genera uno de estos dos elementos, va a ser una lectura del otro como su fuente y objeto de dolor. Esto lo vamos a ver justamente porque en sus discursos Aquiles eh, ve a Héctor y lo identifica específicamente como asesino de Patroclo, ¿no? Esa es como la identidad completa que tiene Héctor en los discursos de Aquiles. Y bueno, simultáneamente también a raíz de esta herida y de este dolor, pues va a haber reacción, ¿no? No únicamente nos referimos a la reacción que tenga ante su fuente de dolor, que por ejemplo Aquiles, pues vamos a ver que va a buscar una venganza retributiva y va a buscar matar a Héctor, sino que además eso, parte de su reacción también son sus expresiones de dolor, va a dejar de comer, va a dejar de dormir, todo este llanto, todo eso forma parte de la reacción al dolor que va a haber. Y bueno, siguiendo con esta parte del dolor que surge de este encuentro entre dos elementos, vamos a estar trabajando, tomamos de la sintaxis del griego clásico de Emilio Crespo, que tiene una clasificación de las funciones del sujeto denominativo, y vamos a tomar específicamente la función de sujeto agente y sujeto experimentador como los dos elementos que forman parte del dolor. Justamente hay un agente del dolor, que es quien lo está provocando, y un experimentador del dolor, que es quien lo está sintiendo. El sujeto agente, pues precisamente tiene control y voluntad sobre la acción y por eso tiene esta capacidad de provocar el dolor. Y el experimentador, pues no tiene acción no tiene, perdón, control ni voluntad, pero sí está percibiéndola, ¿no? Por ejemplo, y vamos a ver que Aquiles va a tener en algunos momentos posición como agente de dolor y en otros momentos como experimentador de dolor. Y ya en dolor vamos a estar trabajando específicamente con las expresiones de dolor de Aquiles, que vamos a ver que son estas acciones dentro del texto que hacen que el dolor sea perceptible no solo para los personajes que están rodeando a Aquiles, sino también para la audiencia del texto, ¿no? Nosotros que estamos observando el texto, en qué puntos podemos ver que se hace evidente este dolor de Aquiles, ¿no? Y justamente estamos, para trabajar específicamente el llanto de Aquiles, desarrollamos estas dos categorías de análisis con las que vamos a estar trabajando, que son la sonoridad condoliente y el contagio expansivo. Estas se relacionan entre sí y tienen mucho que ver también con lo que mencionábamos, que el dolor pues tiene este aspecto relacional y social. Tiene que ver con cómo se relaciona Aquiles con su entorno. Por sonoridad condoliente vamos a entender lo que es la cualidad auditiva del llanto de Aquiles, del hecho de que este llanto tenga un ruido y ese ruido sea escuchado por otras personas. Y justamente es condoliente porque
es un sonido de dolor el que está emitiendo Aquiles y va a ayudar a transmitir un poco ese dolor. Y precisamente en esa transmisión, en esa función de transmisor que va a tener Aquiles del dolor, pues está este aspecto de contagio expansivo, que es el hecho de que algunos personajes ya no solo van a estar llorando por la muerte de Patroclo, sino que la fuente de dolor va a ser el mismo Aquiles que llora, ¿no? Va a haber quien llore porque Aquiles está llorando ya no por la muerte de Patroclo, ¿no? Entonces, a raíz de su llanto se hace este contagio expansivo del dolor, ¿no? Que se va, pues sí, como extendiendo, que se va irradiando. Y bueno, ya más adelante estaremos trabajando también la relación de este dolor con la violencia. Esta violencia la vamos a entender como una acción que se ejerce, que existe como en la práctica, ¿no? Y que va a infligir precisamente un daño también en un encuentro entre dos elementos. Y cuando hablamos de oscilación entre dolor y violencia, vamos a ver que en el llanto de Aquiles se menciona la muerte de Patroclo, pero también la muerte de Héctor, ¿no? Estos dos hechos están separados, digamos, en el plano de los eventos, ¿no? La muerte de Patroclo obviamente le genera, pues es una pérdida para Aquiles y le genera dolor y eso provoca su llanto. Y la muerte de Héctor, en cambio, es algo que él está buscando como venganza. Y luego vamos a ver que cuando mate a Héctor, pues va a maltratar el cuerpo, va a ejercer como toda una serie de actos de violencia sobre Héctor, ¿no? Sin embargo, el dolor y la violencia no están separados como le están estas dos muertes. En realidad, dentro del lamento de Aquiles vamos a ver cómo alterna continuamente entre justamente llorar por Patroclo y mencionar que quiere ir a matar a Héctor. Entonces, todo el tiempo está en un vaivén entre este dolor y esta violencia. No, no son dos cosas totalmente separadas en lo que es el llanto de Aquiles. Para el avance que vamos a presentar, bueno, eso sería todo por el marco teórico conceptual en este momento. Para el avance que vamos a presentar, estamos trabajando con el análisis pues del texto griego. Lo primero que hicimos fue hacer una selección de pasajes en los que Aquiles llora por la muerte de Patroclo, precisamente entre estos cantos 18º y 24 de la Ilíada. Luego estos pasajes hicimos una revisión close reading, que fue pues una lectura en la que prestábamos especial atención a lo que es el texto y la estructura del texto, ¿no? Las palabras que se están usando, en qué posición están, el significado, la etimología de esas palabras. Y ya dentro de la estructura también fuimos revisando qué figuras retóricas podíamos ver, también qué estructuras se repetían, qué palabras se repetían dentro de un mismo pasaje. Eso también nos iba permitiendo trazar conexiones, ¿no? Dentro de lo que se está diciendo. ¿Qué nos dice el texto por sí mismo, ¿no? Y bueno, justamente ahora sí va lo que es el avance. Eh, el avance va a ser específicamente de un pasaje, el análisis del pasaje de la Ilíada, el canto 18, versos 314 a 337. Nada más como para situar un poquito este pasaje. Bueno, al inicio de la Ilíada, Aquiles se retiró del combate de la guerra de Troya porque tuvo ahí una eh, disputa con el general de los aqueos. Al inicio del canto 16, Patroclo va, que es compañero de armas y muy querido para Aquiles, va y le pide a Aquiles que le preste sus armas y le permita usarlas y entrar al combate para ayudar a sus compañeros. Y en ese mismo canto, bueno, Aquiles le dice que sí, y en ese mismo canto Héctor mata a Patroclo en combate. En el canto 17, los aqueos y los troyanos están ahí peleándose por intentar rescatar el cuerpo de Patroclo. Bueno, los aqueos están intentando recuperar el cuerpo para darle sus honras fúnebres, mientras que pues, los troyanos están intentando robárselo para impedir que hagan eso los aqueos. Y ya al inicio del canto 18, llega Antíloco al campamento, a la tienda de Aquiles, para informarle y le da la noticia de que Patroclo ha muerto. Sin embargo, en ese momento el cuerpo de Patroclo sigue en el campo de batalla. Para este punto, ya en los versos 314 a 337, los aqueos han logrado recuperar el cuerpo y llevarlo al campamento. Entonces es el primer momento en que Aquiles ya está dando en que Aquiles ya está llorando sobre el cadáver de Patroclo ahí presente, ¿no? Bueno, ahora sí vamos al pasaje. Bueno, el pasaje comienza eh, dándonos una especie de disposición de los personajes como si fuera pues sí, como si fuera una disposición escénica, ¿no? Eh, Nos está indicando dónde están situados los personajes, ¿no? Y qué están haciendo. Estas características que hablábamos del llanto de Aquiles, que son el contagio expansivo, sonoridad condoliente y su extensión, ¿cómo las vamos a, bueno, las vamos a encontrar en el texto, pues, con ciertas características, ¿no? El contagio expansivo, aquí lo subrayé en verde, y es específicamente lo que vamos a estar viendo ahorita, la disposición precisamente de los personajes y el nombre de los personajes alcanzados, ¿no? Porque esto nos va a permitir ver cómo se está moviendo el dolor del llanto de Aquiles, ¿no? Ok. Entonces, primero tenemos que nos explican que están aquí los aqueos, Ajaye. Luego se nos dice que ante ellos, Toisi, se encuentra Aquiles, ¿no? Peleides.
Y luego Aquiles se nos dice que, bueno, de esto de que Aquiles está ante los aqueos, pues ya nos está dando sus posiciones de estos dos elementos, de los aqueos y de Aquiles, y nos está diciendo que no solo están como situados en el mismo lugar, sino que además está uno ante el otro, ¿no? Hay una correlación entre las posiciones que están ocupando Aquiles y los aqueos. Y ya además nos menciona que las manos de Aquiles están colocadas femenos sobre Epi, sobre el pecho del cadáver de Patroclo, ¿no? Entonces Aquiles ya está aquí tocando el cadáver. Podemos ver entonces que en esta escena tenemos tal cual tres elementos que justamente son el cadáver de Patroclo, Aquiles, que pues, bueno, el cadáver de Patroclo es la razón por la que están llorando, la primera razón por la que están llorando. Aquiles, que justamente tiene sus manos puestas sobre él y también está llorándolo. Y los vaqueros, que igualmente se encuentran llorando como un poquito alrededor, ¿no? Ahora, de estos tres elementos, tanto Patroclo como Aquiles en realidad se encuentran sobrepuestos ocupando una misma posición en esta escena. En primer lugar decimos esto porque justamente Aquiles tiene puestas sus manos sobre Patroclo, ¿no? O sea, no solo está cerca, sino que está tocando su cuerpo, están casi en el mismo lugar, ¿no? Ocupando el mismo lugar, la misma posición. Aunado esto en los versos 315 y 316, en esta parte, tal cual los nombres de estos dos héroes, bueno, el nombre de Patroclo, Patroclon y el patronímico de Aquiles, Peleides, está ocupando la misma posición dentro de sus respectivas oraciones. En estos versos, al inicio tenemos una palabra que hace alusión a los aqueos, en este caso un adjetivo, panigio, y aquí abajo un pronombre, toisi. Luego tenemos a estos dos héroes, Patroclon y Peleides, y después tenemos una descripción del llanto, en el 315 es una descripción del llanto de los aqueos, y en el 316 es la mención del llanto de Aquiles, ¿no? Entonces, así como dentro de la oración está ocupando un mismo lugar eh, Patroclo y Aquiles, y lo podemos ver aquí marcado con este cuadrito verde, así también en la escena están ocupando una misma posición estos dos. Y bueno, aquí les puse, bueno, tenemos esta pintura de Gavin Hamilton, en la que justamente se puede apreciar eso. Justamente nuevamente marqué con un cuadro verde a estos dos héroes, y podemos ver que pues se encuentran como en el mismo lugar y ya todos los saqueos están únicamente a su alrededor, ¿no? Aunado a eso, Patroclo y Aquiles son los únicos en estos dos versos que son mencionados por un nombre propio o por un patronímico, ¿no? Los aqueos, como ya vimos, están mencionados únicamente con un adjetivo que hace alusión a ellos y un pronombre. Entonces, además de que están ocupando la misma posición, nos están indicando este texto que tanto Patroclo como Aquiles son el foco de esta escena, son el punto más importante, el punto de atención, el punto justamente desde el que a partir del que se configura esta escena, ¿no? Nuevamente, si vemos la pintura, pues Patroclo y Aquiles, además de estar como que pegaditos y en el mismo lugar, pues están al centro, ¿no? Y ya los demás están un poquito como que al fondo, como que configurados alrededor de Patroclo y Aquiles. Esto por el contagio expansivo nos deja ver que precisamente están ocupando una misma posición de importancia y que así, que Aquiles es el foco de este dolor que se está irradiando tanto como lo es el cadáver de Patroclo, ¿no? Los vaqueros sí están llorando a Patroclo, pero también están colocados alrededor de Aquiles que está llorando, ¿no? Entonces, como que los dos comparten ese lugar como el punto desde el que se está extendiendo, expandiendo este dolor, ¿no? Ahora, respecto a las manos de Aquiles, se nos dice que bueno, sus manos son escritas con este adjetivo androfonos, este, que está compuesto de dos partes, que es aner, hombre, y fonos matas. Es decir, que sus manos están descritas por su capacidad para matar hombres, no son matadoras de hombres. Esta capacidad tal cual en la escena parece estar, digamos, como un poco fuera de lugar, porque no es una capacidad que se esté ejerciendo en este momento, ¿no? Realmente Aquiles está poniendo sus manos sobre Patroclo en un gesto casi cariñoso, definitivamente no está matando a ningún hombre y no está en el campo de batalla, ni siquiera, ¿no? Sin embargo, el hecho de que el adjetivo se encuentre presente en esta línea y en esta escena, pues nos indica que esta cualidad es permanente en las manos de Aquiles, ¿no? Independientemente de si se encuentra o no en el campo de batalla, y sus manos son capaces de matar. Además de eso, la violencia no está del todo ausente en esta escena, porque es precisamente, pues Patroclo murió porque fue matado por Héctor, ¿no? Y a raíz de que a Patroclo lo matara Héctor, aquí les va a reactivar justamente esa capacidad para matar que tiene en sus manos y va a ir a buscar a Héctor para vengarse y matarlo. Entonces, realmente es como si a partir pues del hecho de que muriera Patroclo y del cadáver que está tocando Aquiles, se reactivara justamente esa capacidad, ese adjetivo de matadoras de hombres, ¿no? En sus manos. Y justamente al ir a matar a Héctor, vamos a ver que Aquiles va a hacer uso de la misma violencia que Héctor empleó para matar a Patroclo.
bueno, y ya en cuanto a las otras características que tenemos, Erinias, sí, disculpa, perdón. ¿podrías hablar un poquito más lento, por favor? Ah, claro, sí, una disculpa. Que cuando estoy nerviosa hablo un poco rápido. Em, Gracias. Para la segunda característica, que es esta sonoridad condoliente, por ahora únicamente marcamos este adjetivo que es jadino y justamente significa ruidoso, sonoro. Podemos ver cómo se está describiendo el llanto de Aquiles por su cualidad auditiva. Y en cuanto a la extensión, marcamos estos dos adjetivos que nos hablan un poquito del tiempo y de la duración del llanto, tanto de los aqueos como Aquiles. Marqué ambos para contrastar un poquito. El llanto de los aqueos se nos dice que es panique, que significa toda la noche o que duró toda la noche. Y si bien es una duración larga, también es una duración que tiene un punto de inicio y un punto de término. Entonces sí nos dicen que es un llanto que duró bastante el llanto de los aqueos, pero que al final de cuentas va a terminar. Mientras que para el llanto de Aquiles, lo único que se nos da es este adjetivo, bueno, digamos, para saber más o menos el tiempo de duración, lo único que se nos da es este, perdón, este verbo, que es exerge, que justamente pues significa como dar comienzo, dar inicio, empezar. Entonces nos está marcando un punto de inicio del llanto de Aquiles, pero en ningún momento se nos dice cuándo va a terminar, si es que va a terminar. Añadido a eso, este verbo está compuesto por la preposición ex, que nos indica también un poquito sobre ese contagio expansivo que a partir de Aquiles está iniciando, ¿no? Ex quiere decir como que desde ahí, ¿no? Entonces, a partir de Aquiles, de alguna forma, como que está iniciando también este llanto, ¿no? Nuevamente podemos ver que es como que el foco desde el que se está irradiando el dolor. Y bueno, ya nada más para comparar un poquito más esta extensión del llanto de Aquiles, puse aquí los versos de este pasaje, de los versos 314 a 355, subrayé en el verde agua el llanto de los aqueos, las oraciones que describen el llanto de los aqueos, como podemos ver, únicamente alcanzan más o menos 4 versos, mientras que el llanto de Aquiles, que está subrayado en azul, pues un poco más cielo, en realidad todo esto está dedicado a cómo Aquiles llora, al discurso que está dando Aquiles. Entonces, obviamente, tan solo dentro de este pasaje, el llanto de Aquiles es mucho más extenso que el de los aqueos, ¿no? Em, Ok, bueno, precisamente en esta extensión del llanto de Aquiles, no solo la narración se está extendiendo y no solo nos está diciendo que dura mucho, sino que también la narración va ocupando diferentes herramientas para describir ese llanto. Ya vimos ahorita como una primera descripción con esa escena, con los adjetivos que describen el llanto de Aquiles, y ahora se introduce esta figura que es un símil en el que se compara el llanto de Aquiles con un león. De este león se nos dice que es un león que perdió a sus cachorros porque se los robó un hombre cazador de ciervos, que el león sufre, Agnitai, y que después el león va a estar, siente enojo, Holos, y va a ir a buscar rastrear las huellas del cazador. Entonces, en un símil tenemos tres elementos, que son el comparándum, el elemento, el personaje de la narración que está siendo comparado, en este caso es Aquiles y su llanto, obviamente. Comparas es la imagen con la que se está comparando, en este caso es este león, que ya vimos un poco su historia. Y el tertium comparationis es el punto o puntos de comparación que hay entre, en este caso, Aquiles y el león. Digo puntos de comparación porque en realidad, si solo se nos dijera que Aquiles llora y su llanto es como el rugido de un león, pues tal vez el punto sería únicamente el sonido o algo así, ¿no? Pero del león se nos está dando una descripción muy completa de cuál es su situación. Entonces, en realidad podemos trazar que hay muchos puntos de comparación entre Aquiles y el león, ¿no? Algunos de estos tenemos justamente que ambos están sintiendo este dolor, que ambos están llorando, obviamente. Este dolor en ambos casos viene de una pérdida y también ambos van a buscar eventualmente venganza, ¿no? El león está buscando al cazador y así también Aquiles va después a ir a buscar a Héctor para matarlo. Ahora, en este símil, justamente entonces tenemos como a tres personajes, digamos, tenemos al león que me tiene estas cajitas azules, a Lisu y ellos, a los cachorros que son Skimnus y al hombre cazador de ciervos es el Afébolos Aner. Estos tres personajes, si los buscamos llevar a la historia de Aquiles, vemos que obviamente pues Aquiles está siendo comparado con el león, así como el león perdió a sus cachorros, Aquiles a quien perdió fue a Patroclo, entonces Patroclo ocupa esa posición de los cachorros. Y así como a los cachorros se los robó el cazador, pues a Patroclo la causa de que Aquiles lo esté llorando, pues es porque Héctor lo mató. Entonces Héctor está ocupando esa posición de cazador, ¿no? Aquí vemos que se nos traza una especie de triángulo de los encuentros que ha habido entre estos tres personajes en ambos casos.
Sin embargo, aquí puse esta flecha es únicamente punteada, la flecha entre Aquiles y Héctor, y bueno, entre León y el cazador, porque técnicamente no ha habido un encuentro frente a frente entre estos dos personajes, ¿no? El león sufre porque el cazador se robó a sus cachorros, pero no hubo un enfrentamiento entre el león y el cazador, y mucho menos ha habido tampoco un enfrentamiento entre Aquiles y Héctor en este punto, digamos, en la razón por la que Aquiles está llorando. Aquiles no estaba en el combate cuando Héctor mató a Patroclo, ¿no? Estando lejos fue que Héctor, digamos, le fingió esta herida, y justamente por eso es un encuentro que realmente todavía no se ha dado. Sin embargo, la flecha sí está ahí y es punteada, porque precisamente el símil nos dice que al final el león está rastreando las huellas del cazador, ¿no? Entonces sí es una flecha que se va, ay, no sé si ven mi cursor, ¿verdad? Pero bueno, voy a poner eso. Es una flecha que sí se va a cerrar, ¿no? Justamente aquí les va también a ir a buscar a Héctor a matarlo, vamos a ver más adelante en este mismo discurso. Y bueno, justamente el cazador además, nada más señalar que está descrito como Aner y precisamente vimos que las manos de Aquiles fueron descritas como andrófonos y como decíamos, Aner es parte de la composición de este adjetivo. Entonces ya se nos está sugiriendo que esa violencia, esa capacidad de matar de las manos de Aquiles está dirigida a hombres como este cazador de ciervos. Y justamente la posición de ese cazador de ciervos lo ocupa Héctor. Efectivamente, la violencia, la capacidad de matar de las manos de Aquiles va a estar dirigida hacia Héctor, especialmente en este momento. Y bueno, cuando se nos dice que el león sufre, se nos dice que con este verbo que es agnitai, agnitai tiene en su raíz este sustantivo ajos, que significa dolor, y que en la etimología popular se decía que también de ahí venía el nombre de Aquiles, ¿no? Bueno, se construía que estaba hecho por ajos, dolor y laos, pueblo, ¿no? Como el dolor de pueblos. Lo señalo porque precisamente tanto en la historia de León, en este símil de León, como en la historia de Aquiles, el dolor va a tener un papel muy importante. Eh, y justamente aquí ya lo estamos viendo, ¿no? Están llorando porque, bueno, aquí está llorando por Patroclo, el león porque perdió a sus cachorros, pero además justamente aquí están siendo experimentadores de dolor, ¿no? Como nos indica este verbo, ¿no? Que está sufriendo. Pero van a ser también a partir de esta misma historia, como ya veíamos, agentes de dolor, ¿no? Así cuando están buscando encontrar al cazador y a Héctor, respectivamente, Aquiles y el león, pues al matar a Héctor, Aquiles obviamente va a infligir nuevamente dolor en esta ocasión, digamos, sobre otros, ¿no? Bueno, ya en cuanto a la sonoridad condoliente, en este caso tenemos únicamente estos adjetivos que nos están describiendo estenajo, que es el participio con el que se nos dice que aquí les está llorando, que son pigna malo, como podríamos decir muy fuerte, y bari, que puede ser también como algo grave o profundo, ¿no? Entonces puede tener una cualidad auditiva. Ah, ok. Bueno, ya nada más, después de esto, aquí les empieza justamente a dar ya un discurso con sus propias palabras. Y lo primero que dice en este discurso, bueno, lo primero tal cual es opopoy, que justamente es una especie de ay, podríamos decir, que nuevamente nos habla un poquito de esta sonoridad, como que está haciendo este ruido con su discurso y con su llanto. Y bueno, y ya de ahí como lo primero que nos dice Aquiles es, bueno, lo primero que hace es recordar una promesa que le había hecho el papá de Patroclo de llevarle a Patroclo de regreso, ¿no? Eh, pues después de la guerra de Troya, ¿no? Lo cual obviamente ya no va a ser posible porque Patroclo ha muerto, ¿no? Lo que nos dice él precisamente es que prometió al héroe Menecio, Menoitón, pues en su casa le dije que iba a regresar, a llevar de vuelta a su hijo lleno de gloria, ¿no? Periclitón Cuyón. Este verbo, apaxen, que es el que nos dice regresar, bueno, significa conducir desde, conducir lejos, puede indicar al mismo tiempo que va a llevar como a alguien hacia un lugar y también que se lo está llevando de un lugar. Y este verbo lo que hace es colocarnos a Aquiles como el sujeto agente de esta acción, ¿no? De la acción de llevar a Patroclo de regreso de su casa. Es decir, está asumiendo cierta responsabilidad por el hecho de que Patroclo volviera a casa con vida. Y a Patroclo además le está dejando únicamente como el objeto de su acción, ¿no? Como a quién va a regresar a Patroclo, pero como si Patroclo no tuviera precisamente esta agencia sobre si vivía o moría y sobre si volvía a su casa o no, ¿no? Eh, Al hacer esto, además nos está indicando, nos está sugiriendo también que Aquiles se lo llevó, ¿no? Justamente les decía, pago puede significar conducir desde, conducir lejos, ¿no? Y entonces Aquiles se llevó a Patroclo y Patroclo técnicamente, o sea, ya vimos que ocupaba esta posición como los cachorros en esta imagen del símil de león, y pues directamente su padre propiamente no es Aquiles, sino Menecio, ¿no? Entonces tal cual Menecio también es como ese león que llora a sus cachorros, Patroclo, ¿no? Y bueno, si Menecio ocupa la posición de león,
esto deja a Aquiles en la posición como si fuera el cazador, porque al final de cuentas, así como el cazador se robó a los cachorros de león, pues aquí Aquiles también nos está diciendo que él se llevó a Patroclo lejos de su casa, ¿no? Este, entonces ya vimos que Aquiles en esta imagen del león en realidad no solo ocupa esa posición como el león que llora a los cachorros, sino también como el cazador que es de alguna forma el responsable de que sus cachorros ya no estén, ¿no? De que Patroclo esté muerto, digamos. Y ya nada más quiero marcar que aquí subrayé a Menecio con verdecito, que era el color que estábamos ocupando para lo del contagio expansivo, y a León también lo había subrayado Liz con verdecito, porque estos son dos personajes más a los que está alcanzando el llanto y el dolor de Aquiles. Sin embargo, no se encuentran fuera o alrededor de Aquiles, sino más bien dentro de su mismo llanto se está multiplicando de alguna forma el cómo está llorando Patroclo. Porque bueno, al final de cuentas el león es una imagen que no existe en el plano ahí junto a Aquiles, no hay unión. Y Menecio, aunque obviamente pues va a llorar a Patroclo, aún no sabe ni siquiera que su hijo se ha muerto, ¿no? Entonces realmente este dolor solo existe todavía dentro del llanto de Aquiles. Y bueno, ya posteriormente Aquiles lo que hace justamente es que empieza a conjuntar un poco su muerte con la de Patroclo. O sea, ya habló esto de que rompió su promesa y no va a poder llevarlo de regreso. Eh, Y en su discurso, Aquiles habla también de su propia muerte, ¿no? Vamos a ver que en los hechos está ligada muy fuertemente, está como conectada la muerte de Patroclo con la muerte de Aquiles, ¿no? A una invariablemente le va a seguir la otra. Esto lo tengo marcado, bueno, lo marcamos aquí con este, los marcadores temporales que nos indican precisamente la sucesión que hay entre la muerte de Aquiles y la muerte de Patroclo. Los puse en negritas, justamente es algunos, pues, justo adverbios de tiempo, algunas marcas que nos dicen, por ejemplo, EPIUDM, como que aquí les está diciendo como ahora tampoco yo voy a regresar a casa. Este EPI justamente es específicamente como después. Luego nos dice como que él tampoco, bueno, que más bien ahora él va a seguir a Patroclo bajo tierra. Y también nos dice, bueno, aquí nos está conectando una tercera muerte, pero antes de ir a eso, nada más quiero hablar un poco de cómo conjunta su muerte con la de Patroclo en su discurso. Y es que no solo es que diga que mueren los dos, ¿no? En estas oraciones que marqué en Rosita, justamente está hablando como si fueran una misma cosa, ambas muertes, justamente, o sea, habla de ambas en una misma línea, como si no solo fuera una sucesión, sino como que fueran a ocurrir simultáneamente. Justo aquí dice como ambos estaba pues destinado que mancháramos pues la misma tierra con nuestra sangre. Justamente esta idea de la misma tierra, ambos, pues es como que las dos muertes son parte de un mismo hecho. Y luego en este otro verso nos dice, ahora después de ti, Patroclo, voy a ir también yo bajo tierra, ¿no? Al Hades. Entonces, nuevamente está marcando como que las dos muertes están conectadas. Nada más quiero añadir aquí que además los menciona como que en la estructura de su discurso de una forma similar, porque en ambos casos niega sus regresos a casa respectivos. Ya vimos que Patroclo dice que no lo va a poder regresar con su papá y después menciona que ambos van a manchar la misma tierra con su sangre. Y luego aquí Aquiles otra vez, ahora negando su propio regreso a casa, dice pues ni Tetis ni Peleo me van a recibir en sus casas. Y ahora yo después de ti voy a ir bajo tierra, Patroclo, ¿no? Entonces como que hay una estructura paralela en la que primero se niega el regreso a casa de alguno de los dos seres, el nostos de cualquiera de ambos, y después se enuncia en un mismo verso la muerte de los dos, ¿no? Sin embargo, pues en realidad vamos a ver que Aquiles más bien tiene una sensación, bueno, una idea de estar llegando tarde, ¿no? Aquí precisamente cuando dice que va a ir después de él bajo tierra, ocupa este adjetivo hísteros, que significa justamente puede ser ir después, puede ser al último, puede ser tarde. Ya nada más quiero señalar que este mismo adjetivo estuvo presente en el símil de León. Eh, em, Se nos dijo precisamente que el León, aquí Hísteros, Agnita y Hísteros, que el León llegó después de que el cazador se robara sus cachorros. Entonces, en este Hísteros da una idea justamente de que aquí les llega tarde en muchos aspectos a la muerte de Patroclo. A pesar de que la trata como una muerte conjunta, pues aquí les está aquí dando un discurso sobre el cadáver de Patroclo. Entonces, aunque sí están conectadas, esas dos muertes no están muriendo del todo al mismo tiempo. Eh, entonces, hablamos de que llega como en distintos aspectos tarde, precisamente porque rompe esa promesa de Menecio, pues no estuvo ahí en el momento en que murió Patroclo, ¿no? Ni siquiera estaba en el combate, tampoco estuvo ahí cuando estaban peleando para rescatar el cadáver de Patroclo. Este,
ahorita está buscando vengar a Patroclo, pero va a tardar porque precisamente Patroclo se llevó sus armas y sus armas se las robó Héctor. Entonces Aquiles ahorita tiene que esperar a que le lleven unas armas nuevas para poder entrar a combate y matar a Héctor. Y bueno, esto además va retrasando también los funerales del mismo Patroclo, ¿no? Entonces va llegando como tarde a diferentes elementos de esta muerte. Y eh, esta conexión que hay entre la muerte de Patroclo y la muerte de Aquiles también le sirve a Aquiles para conectar ahora con la muerte de Héctor, ¿no? Entonces vamos como que vislumbrando esta oscilación entre dolor y violencia, ¿no? Como está lamentando la muerte de Patroclo y insinuando que pues al final de cuentas ahora él también va a morir, pero esto lo ayuda a encadenar y decir pues a Héctor también lo tengo que matar, ¿no? Justamente en estas negritas que marcábamos, estos marcadores temporales que nos indican como el orden de los hechos de las muertes de sus tres héroes, tenemos aquí al final, justo dice que va a ir tras Patroclo bajo tierra, y luego dice como, pero no te voy a enterrar antes de que haya traído aquí la cabeza y las armas de Héctor, ¿no? Entonces, esto le permite trazar esta línea en la que pues está la muerte de Patroclo, luego la muerte de Aquiles y luego luego la muerte de Héctor y luego la de Aquiles. Y no solo es el orden de los hechos, sino que justamente hay una relación muy fuerte entre estas tres muertes, ¿no? Y vamos a ver que mediante, justamente a través de estas tres muertes, pues también hay una conexión muy fuerte entre los papeles que están ocupando estos tres seres. Aquí nada más como que para que veamos un poco eso, esta pintura es de Jacques David y justamente se titula Aquiles exhibe el cadáver de Héctor ante Patroclo. Entonces justamente tenemos aquí a Aquiles hablando con pues, el cadáver de Patroclo y aquí abajo tenemos el, el cadáver de Héctor, ¿no? Entonces, como que están muy presentes esos tres personajes, están relacionados entre sí también su muerte. Y bueno, aquí esta pintura es de Cy Twombly, igual se titula Sombras de Aquiles, Patroclo y Héctor, y también nos permiten ver un poquito cómo hay una conexión entre estos tres personajes muy fuerte, ¿no? Vamos a ver un poquito más de esa conexión ya en esta última parte del pasaje, perdón, ya es el último. Este, bueno, y finalmente, hablando de esta muerte de Héctor, precisamente Aquiles ya lo menciona como el asesino de Patroclo y bueno, añade que además en la pira funeraria de Patroclo pretende sacrificar a 12 hijos de los troyanos, ¿no? Entonces no solo va a ser la muerte de Héctor, sino que va a haber también la muerte de otros 12 muchachos troyanos. Aquí al hablar de este papel de Héctor como asesino de Patroclo, justamente lo menciona como Soyofoneos, que es tu asesino, y vemos que está identificando a Héctor específicamente por el hecho de que haya matado a Patroclo, ¿no? Este foneos es nuevamente, es como el fonus del adjetivo de las manos de Aquiles. Aquí, el androfonus, es este mismo fonus que es matanza. Entonces vamos a ver que justamente la violencia que va a ocupar Aquiles para matar a Héctor, que está en su capacidad de matar, es como la capacidad de matar que ejerció Héctor al matar a Patroclo, ¿no? Por eso es definido como foneos. Y bueno, aquí nuevamente puse estas cajitas azules que había puesto para ver el símil, porque este nos los recuerda otra vez como el papel que tienen Patroclo, Aquiles y Héctor, ¿no? En el discurso de Aquiles. Tenemos a Héctor como Foneos, que es precisamente el cazador. Se dice como es bueno, aquí lo dice que es tu asesino, ¿no? Este tú obviamente se refiere a Patroclo, que es nuevamente los cachorros. Y aquí, cuando nos dice que va a matar a los 12 hijos de los troyanos, aquí les dice que está enojado, molesto, ¿no? Bueno, enojado. Este holotheis es, viene de este mismo enojo, holos, que es el mismo que sentía el león cuando estaba arrastrando las huellas del cazador. Entonces, nuevamente, como que nos hace alusión a esa imagen mediante la repetición de esta palabra un poquito, y nos recuerda este triángulo, ¿no? En el que Aquiles es el león que perdió a sus cachorros diagonal Patroclo, y pues estos fueron arrebatados por cazador diagonal Héctor, y bueno, ahora Aquiles va a ir a buscar a Héctor, ¿no? Por eso está igual otra vez esta flecha punteada. Sin embargo, al ir a buscar a Héctor y matarlo, ahora Aquiles va a mover un poco las posiciones que están ocupando, ¿no? Y vamos a ver que Aquiles, pues como al matar a Héctor, así como aquí Héctor fue el foneos asesino y fue cazador, pues Aquiles con sus manos andrófonos capaces de matar hombres o matadoras de hombres, pues va a ser ese mismo cazador que va a dejar a Héctor como los cachorros, ¿no? Porque pues así como el cazador se estaba robando los cachorros, y así como Héctor mató a Patroclo, Aquiles va a matar a Héctor. Y esto obviamente va a ocasionar el dolor del padre pues, de esos cachorros, que en este caso es Príamo, el padre de Héctor, ¿no? El rey de Troya.
Entonces, nuevamente vemos a Aquiles moverse de posición ya no solo como el león en este símil, sino también como cazador, justamente mediante su acción de ir a buscar y matar a Héctor, va a ocupar la mismísima posición que ocupó Héctor cuando mató a Patroclo. Y bueno, obviamente aquí también se va a concretar un encuentro entre Príamo y Aquiles más adelante en los cantos de la Ilíada, pero va a ser de una naturaleza muy diferente a este encuentro entre Aquiles y Héctor. Eh, y pues ya nada más cerrar con que esto nos permitió justamente, bueno, por un lado ir abordando estas características del llanto de Aquiles, pero también fuimos viendo justamente la transformación de este triángulo, que de entrada teníamos como Aquiles, león, que perdió a sus cachorros Patroclo, rematados por el cazador Héctor, y que luego al buscar su venganza va a moverse de posición y Aquiles ahora va a ser el cazador que mata bueno, que arrebata a los cachorros de Héctor y pues a quien deja en la posición de leones a Príamo, ¿no? Esto igual nuevamente lo podemos apreciar en las pinturas, las puse aquí como confrontando ambas situaciones. Tenemos a Aquiles, justamente León, llorando a su cachorro, a Patroclo, y esta mano nos recuerda que justamente son, no, son manos matadoras de hombres y son estas manos las que van a ir a buscar a Héctor, que es el cazador, ¿no? Y luego aquí, pues ya que lo fue a buscar y ya lo mató, ahora Aquiles realmente pues ocupó la posición de cazador, Héctor ya está muerto, ¿no? Y ocupa esa posición de cachorros, que es la mismísima posición que ocupó Patroclo, ¿no? Y está como un poco enfatizado porque en este cuadro, pues los dos cadáveres corresponden respectivamente a Patroclo y a Héctor, ¿no? Entonces, de alguna forma, los dos héroes también ocuparon una misma posición. Y bueno, ya ese tercer triángulo en el que veíamos que desde un inicio, pues Aquiles también funge un poco como cazador de los cachorros de Venecia, ¿no? Eso nos permite pues ver justamente un poco este movimiento que hay entre el dolor y la violencia, como Aquiles pasa de ser el comparado con este león que sufre por sus cachorros, a ocupar una posición semejante a la del cazador que le robó sus cachorros al león. Y bueno, eso es más o menos lo que podemos ir apreciando en este pasaje, en lo que hemos podido analizar, y eso sería todo por mi parte de respecto a este avance. Muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Erinias, por tu tan precisa y detallada explicación. Siempre es difícil hablar de nuestros temas de investigación y creo que lo has hecho muy bien. Me parece que has vinculado muchos elementos que, bueno, no digo mucho, después tal vez hable. Le voy a dejar la palabra al doctor Enrique Vega, no sin antes presentarlo. Enrique Vega Dávila es marica, pastor y académico, doctor en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, es licenciado y magíster en teología dogmática. Además es profesor en los colegios de filosofía y de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la misma casa de estudios. Es acompañante espiritual a personas con cuidados, en cuidados paliativos y desde 2025 candidato al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México. Doctor Enrique, le dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Eh, lo primero que voy a decir es, wow. Sí, leerte ha sido una cosa y escucharte ha sido otra. Entonces, como que lo que tenía preparado para decirte puede ser que cambie. Quisiera agradecerte, Erinias, por compartir tu proyecto, por compartir este avance. Por supuesto, agradecer también a la doctora Marta Cecilia por la invitación, ¿no? Creo que eh, siempre es una responsabilidad bonita y compartida el hablar desde nuestros campos de saber. Y cuando les comento, ¿no? Cuando recibí la invitación y vi lo que hacías, Marta Cecilia, dije, wow, ¿qué voy a hacer yo allí? ¿No? Particularmente por todo lo que implica este trabajo que Irinias ha presentado, ¿no? Con respecto al griego. eh, Confieso que en mis estudios estudié griego, pero bíblico, entonces mi pronunciación seguro que será detestable por ustedes, así que lo evitaré. Paso a, paso ahora a comentar. Como te decía, Irinias, voy a hacer una lectura desde mi campo de saber, que son los estudios de género y las masculinidades.
O sea, no me interesa para nada hacer una reformulación de tu investigación que ya cuenta con su propio recorrido, sus decisiones metodológicas y creo una dirección bastante consolidada. Lo que voy a hacer es colocarte preguntas y algunas referencias. Lo primero que tengo que decir es que eh, necesitamos evitar siempre una lectura rápida según la cual el patriarcado simplemente impediría a los varones llorar. Creo que la Ilíada muestra algo bastante más complejo. Los héroes lloran, se lamentan, expresan miedo, ira, afecto, dolor. Aquiles lo hace de manera intensa, corporal, audible y pública después de la muerte de Patroclo. Creo que desde los estudios de género, una pregunta que a mí me surge no es si los varones pueden o no expresar emociones, sino cómo esas emociones se vuelven socialmente legibles, qué formas de expresión resultan compatibles con una posición heroica masculina y qué ocurre cuando el dolor altera esa posición. Por eso es que cuando digo patriarcal, como una categoría de interlocución desde mi campo, no la planteo como una etiqueta histórica que pretenda resolver por sí misma la especificidad del mundo homérico. Aquí encuentro muy fecunda la presencia de Sara Ahmed, que has planteado en el proyecto. En la política cultural de las emociones, ella propone desplazar la pregunta desde qué son las emociones hacia qué hacen las emociones, ¿no? Y esta formulación permite acompañar varios momentos que tu propio avance ya plantea. El llanto de Aquiles reorganiza cuerpos, aproxima personajes, vuelve determinados objetos afectivamente decisivos y orienta a acciones posteriores. Sara Ahmed insiste además en que las emociones no están simplemente dentro de un sujeto ni pasan intactas de una persona a otra. Participan en la producción de superficies, límites y orientaciones. Por eso me resulta sugerente poner la categoría de contagio expansivo en conversación con su advertencia de que, o sea, como plantea Ahmed, no está ofreciendo un modelo de la emoción como contagio. Y no lo planteo como una corrección terminológica, sino más bien como una pregunta. ¿Qué ganamos si pensamos ese movimiento del llanto también como una circulación, resonancia o producción relacional del dolor? Y aquí me interesa mucho el modo en que Ahmed aborda el dolor. La pregunta que ella hace es no tanto, insisto, qué es el dolor, sino qué hace el dolor. Y creo que desde los estudios de masculinidades, esta formulación se vuelve elocuente en las manos justo en las manos matadoras de hombres, ¿no? Y el avance que nos has presentado muestra cómo esas manos aparecen sobre el pecho de Patroclo en pleno lamento. Y creo que desde mi campo, esa imagen abre una pregunta por la coexistencia entre vulnerabilidad y violencia en un mismo cuerpo masculino. O sea, no asumiría que el llanto suspende la masculinidad heroica. Me interesa más bien pensar qué tensiones aparecen cuando las manos que tocan el cuerpo amado son también las manos reconocibles por su capacidad de matar. Y esta cuestión puede dialogar con algunos estudios clásicos de las masculinidades. Pienso en Connell, que permitió abandonar esta idea de masculinidad única y pensar más bien las masculinidades como configuraciones relacionales jerarquizadas, ¿no? Y aquí hay una serie enorme de autores clásicos que si quieres después te alcanzo los nombres, pero me parece interesante porque los estudios clásicos de masculinidades, van a, por ejemplo, colocar la experiencia contradictoria del poder masculino, de modo, por ejemplo, que privilegio y sufrimiento no aparecen como términos excluyentes. O sea, por ejemplo, cómo pensar masculinidad, racionalidad y distancia afectiva. O sea, creo que ninguna de las categorías que aparecen allí debería convertir a Aquiles en un ejemplo anticipado de teorías de género, definitivamente no, pero sí creo que ofrecen preguntas comparativas
sobre reconocimiento, agencia, vulnerabilidad y formas legítimas de expresión emocional. Y aquí tú colocas ciertamente a Sara Ahmed, pero creo que también podría ser muy útil dialogar con todo este giro afectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Hochschild pues presenta cómo es que las sociedades organizan reglas del sentimiento, cómo es que existen expectativas acerca de qué resulta apropiado sentir, en qué circunstancias, con qué intensidad. Por ejemplo, también tenemos en estos mismos estudios cómo, por ejemplo, el cuerpo aparece, las intensidades, la circulación de los afectos, del poder. Creo que ahí hay una riqueza interesante para dialogar y que Ahmed ofrece un punto importante, ¿no? Pero creo que ahí hay mucho, 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 mucho con lo que puedas dialogar. No sé si para la tesis ahora, pero sí creo que ahí hay un campo muy fecundo también, ¿no? Porque creo que todas estas discusiones del campo afectivo te pueden, a mí particularmente me llevaron a pensar cómo Aquiles no es un sujeto que primero siente y después actúa, ¿no? Sino más bien como un héroe cuya posición masculina también se produce en la manera de sentir, expresar y orientar lo que ocurre. Como habrás escuchado, trabajo en latinoamericanos, ¿no? O sea, me interesa mucho colocar autores y autoras también que han trabajado en Latinoamérica y te doy algunos nombres que quizás puedan ser útiles, ¿no? Por ejemplo, Norma Fuller, ella trabajó las masculinidades y cómo se construyen a partir de estudios en el Perú. Quizás allí haya, particularmente particularmente por este dato, ¿no? ¿Cómo es que se construyen? Eh, Creo que Marta Viveros también lo hace en Colombia, ¿no? Por ejemplo, ella insiste mucho en este carácter plural, situado y atravesado por las relaciones de poder. Hay otros autores, por ejemplo, pienso en Teresa Valdés, José Olavarría, que también han colocado otra vez el tema del cuerpo, el poder, pero también de la afectividad y la sexualidad. Y creo que, por supuesto, Rita Segato coloca un tema interesante con respecto a la idea de mandatos de masculinidad, ¿no? Porque el énfasis particularmente que coloca es cómo es que se demuestra ante otras personas la propia masculinidad. O sea, definitivamente, ¿no? Estos trabajos distan enormemente del mundo homérico, y definitivamente no los usaría para explicar la Grecia arcaica, pero creo que me sirven a mí particularmente después de leerte, hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿ante quién se vuelve reconocible la condición heroica de Aquiles? ¿Qué prácticas son las que la confirman? ¿Qué sucede con esa posición cuando el cuerpo queda expuesto por el duelo? Insisto, ¿no? La producción latinoamericana, particularmente la de masculinidades, también ha dado muchas cosas interesantes. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Juan Carlos Ramírez, que coloca un tema interesante, ¿no? Dice de que al final los mandatos masculinos no eliminan las emociones, se articulan con ellas y pueden participar en esta orientación de la acción. Argentina también ha dado lo suyo por ejemplo, introduce, eh, por ejemplo, Santiago Morcillo plantea qué efectos y qué emociones son las que son validadas en experiencias masculinas. Tenemos en la UNAM también a Mauricio Zabalgoitia, eh, que ha trabajado el tema de la incomodidad, ¿no? El miedo, hasta luego, y otras respuestas afectivas. Y lo ha hecho en un espacio interesante porque lo que plantean es cómo se relacionan estudiantes varones en la universidad con respecto a los discursos feministas y con su propia masculinidad. Entonces, el trabajo de Mauricio, o sea, no trata de Aquiles, pero sí de hombres y su afectividad, que creo que es un campo eh, que ciertamente ahorita no necesariamente tiene que, insisto, abordarse en la tesis,
pero que sí te da para pensar en Aquiles para más adelante, ¿no? Entonces, eh, añado un par de cosas más. Escribí creo que demasiado, pero lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Creo que, por ejemplo, el símil de león me es muy sugerente, ¿no? El león que pierde a sus cachorros, se duele, comienza a buscar al responsable, lo que nos has contado bastante bien y seguro hemos leído todos aquí. Eh, y creo que, por ejemplo, los estudios de Ahmed nos plantean justo que el dolor modifica el cuerpo. O sea, eso creo que es súper potente. El dolor modifica el cuerpo y, y pienso, por ejemplo, en las masculinidades y particularmente en Latinoamérica, cómo es que el dolor y la violencia interactúan, ¿no? Porque si funcionan realmente como estados separados o no, si la violencia ofrece una dirección posible a la experiencia de pérdida. Por eso la categoría que colocas, esta de oscilación entre dolor y violencia, me parece provocadora, ¿no? Porque o sea, yo no propondría modificarla y me pregunto cuáles son las expectativas de agencia que atraviesan la posición de un héroe varón. Aquiles puede llorar, puede volver al combate, persigue a Héctor, ejerce violencia sobre su cadáver. Y aquí, desde género, me pregunto, ¿qué sucede cuando alguien cuya posición heroica está fuertemente vinculada con la capacidad de actuar se enfrenta a una pérdida sobre la cual ya no tiene poder? Aquiles interviene sobre el cuerpo de Héctor, pero no puede modificar lo que ha pasado, no puede modificar lo que provoca su dolor, ya está muerto, ¿no? Entonces, creo que la fuerza transforma otros cuerpos, aunque no repare el cuerpo perdido. O sea, y allí, insisto, hay cosas de género eh, que me movieron a pensar esto al leer tu trabajo, ¿no? Leído desde los estudios de las masculinidades, creo que aquí podemos plantear justo los límites entre dolor, agencia, potencia y dominio, sin reducir la violencia solamente a una consecuencia automática del género. Creo que también pensaba mucho en los otros personajes alrededor del duelo, o sea, cómo Tetis acompaña y media en distintos momentos. O sea, pienso en varios personajes que aparecen en torno al duelo, ¿no? Y estos personajes, estas escenas me permiten pensar no tanto en una prohibición explícita de llorar, como en formas de regulación afectiva. ¿Qué voces son las que acompañan, encausan o ponen límites a las prácticas vinculadas con el duelo? ¿Cómo se articulan en el tiempo el dolor, las necesidades del cuerpo y las obligaciones de la guerra? ¿No? Y Príamo allí también me parece sugerente, ¿no? O sea, por varias razones. O sea, de hecho, no puedo afirmar, o sea, por lo que he leído hasta ahora, cómo podría ser ocupado en la tesis, pero sí me interesa, por ejemplo, preguntarme qué tipo de relación aparece entre hombres cuando la vulnerabilidad del otro deja de ser algo abstracto y se vuelve totalmente visible frente al héroe, ¿no? Y aquí la relación ya no aparece solo desde jerarquías. O sea, no son los estudios clásicos de jerarquías que colocar el macho alfa y todos los demás, sino más bien que el dolor me parece que introduce otra forma posible de reconocimiento. Eh, Creo que definitivamente que los estudios de género, las masculinidades y los estudios de los afectos pueden ser interlocutores con tu investigación que ya tienen un objeto y un método definidos. Creo que lo que podrían aportar desde mi perspectiva no es una explicación del texto homérico, sino más bien preguntas laterales, como las que decía hace un momento: ¿qué hace el dolor con una posición masculina? ¿Cómo se regulan socialmente las emociones de los varones? ¿De qué modo la vulnerabilidad convive con la fuerza? ¿Qué sucede cuando las emociones no contradicen la masculinidad, sino que participan en su producción? Cierro mi intervención eh,
con una imagen que nos has planteado en tu avance, ¿no? Volvería a las manos de Aquiles. Y esas manos resultan particularmente elocuentes porque tocan y matan, sostienen un cadáver y regresan después al combate. No las tomaría como una clave definitiva para decir qué es la masculinidad en la Ilíada, sino más bien como una escena capaz de poner en conversación filología, género y afectos. Si podría plantear algo desde mi campo de investigación, sería dejar preguntas abiertas, eh, como qué hacen las emociones en la configuración de un héroe varón, cómo se vuelve legible su dolor, qué normas, vínculos, expectativas acompañan la manera en que lo expresa, qué relaciones entre varones aparecen cuando la fuerza ya no puede reparar aquello que se ha perdido. Espero que mis comentarios te sean útiles. Muchísimas gracias realmente por tu trabajo. Eh, Qué lindo es leer a gente de clásicas, ¿eh? Definitivamente leo a mis estudiantes de otras disciplinas y digo, qué chévere que escriban mejor que yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enrique. También es muy lindo escuchar este tipo de retroalimentaciones que nos llevan a preguntarnos más cosas, ¿no? Sobre las temáticas, porque no es solamente decir, puedes cambiar esto, puedes hacer tales modificaciones, sino más bien dejar estas interrogantes para que pues, nuestros estudiantes busquen tal vez respuesta o tal vez encuentren otras interrogantes también, ¿no? Entonces, le dejo ahora la palabra, le cedo la palabra a la doctora Cecilia Jaime, por favor. Sí, gracias, Olivia. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades, Erinias. Ha sido, pues diría que un camino lento, pero la verdad es que no tenemos tanto tiempo trabajando juntos y has avanzado con paso muy firme, de manera muy sólida. Y bueno, creo que ahora fue una buena demostración de lo que de lo valioso que es la metodología de close reading en principio, de dejar hablar a la fuente, y sí pasarla por un tamiz de marcos teóricos, pero primero platicar directamente con la fuente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho, ya sabes, tu participación y te felicito por el arrojo, la disciplina, el orden, todo eso. Y bueno, a usted, doctor Enrique, ¿te puedo hablar de tú? Es que siento, ¿sí? Por Bueno. favor, Muchas gracias. solamente mis enemigos me tratan de doctor. Ok, ok. Entonces, Enrique, bueno, yo tenía muchas ganas de que los de clásicas ya nos conocemos, ¿no? Sabemos además cómo platicamos entre nosotros, cómo podemos, como qué lentes usamos para ver las fuentes. Y yo, Erinias, pues es una persona que con muchos intereses, muy creativo, muy propositivo desde que empezó la universidad. Entonces quería también una lectura como de otra mirada, en principio de estudios de género, en principio de masculinidades que tampoco trabajamos tanto en clásicas y por eso me ha gustado mucho, por eso pues la insistencia en el correo y por eso la invitación y por eso, bueno, me ha gustado mucho escucharte y tener esta retroalimentación que seguramente favorecerá mucho el trabajo que está desarrollando Erinias. Em, Quiero empezar con lo último de las manos. Porque justo las manos y los pies, ya no abordamos los pies porque apenas estamos consiguiendo bibliografía en torno a los pies, pero también en la escena, en lo que dice Iríneas, que se desarrolla como una escenografía, como una posición de los cuerpos, del cadáver. Los pies juegan un papel muy importante, entonces estamos leyendo sobre la simbología de los pies y las manos también. Y creemos sí que estas lecturas contemporáneas no son del todo descabelladas. Un poco con Nicole Oroy, la apología, la defensa apología ¿cómo se llama, Olivia? ¿Eh? Elogio al anacronismo. Elogio al anacronismo que
consideramos aquí en el grupo de investigación desde Temisira que la cultura clásica es como un crisol de la cosmovisión de muchas de las nociones del deber ser o de la configuración, sobre todo de género del occidente, ¿no? No digamos del mundo, pero sí de occidente, y nosotros como país colonizado, pues mamamos esa cultura y entonces nuestra configuración de género está sobre la base de este crisol grecolatino, luego pasado también por el judeocristianismo. Y creemos que si quitamos las capas de lectura androcéntrica, de sesgo androcéntrico de la fuente original, podremos problematizar desde otras aristas estas lecturas, ¿no? Y vemos en el personaje de Aquiles que parecería el macho alfa, como dijiste, el hombre, un desbordamiento emocional que pareciera hoy en día poco asociado a la masculinidad, ¿no? Y más con el avance de la ultraderecha, que también nos importa demostrar cómo esta ultraderecha pues está sacando interpretaciones que no son ciertas, ¿no? Pues simplemente la Odisea de Nolan, este, que Calipso se la pasa dándole, bueno, no voy a hacer spoiler, pero bueno, entonces, queremos también situarnos en un diálogo franco con la fuente, con muchos otros lentes que no sean los de esta otra derecha. Y creo que tu visión aporta mucho a estas lecturas sin sesgos, con perspectivas más éticas, más que favorecen más la construcción, la libre construcción de la personalidad. Y bueno, por eso yo te agradezco. Si bien en la tesis de Erinias estamos tocando muy con pincitas el desarrollo de la masculinidad porque no somos especialistas y porque tampoco pues se desbordaría mucho el tema de la tesis, sí eh, pues es explicar con lujo de detalle, como lo hizo Erinias, la emoción de Aquiles. Incluso no viene en este avance, pero el llanto de Aquiles empieza con puros berreos, ¿no? Así sonidos y sonidos, muchos versos de sonidos y sonidos, y Aquiles no dice una palabra hasta después de mucho tiempo de estar, pues literalmente berreando, podríamos decir ahora, ¿no? Entonces queremos, pues, explicar muy detalladamente, bueno, Erinias es muy competente con eso, y después dejar que, a lo mejor para un artículo, para una investigación futura, que los estudios de género puedan hablar ya del llanto de Aquiles una vez que Erinias haya podido desmenuzarlo, ¿no? Entonces, bueno. Pues dicho esto, no sé, Irina, si tú quieras agregar algo, yo hasta aquí me quedaría y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, Olivia. Sí, Erinies, no sé si quieras comentar algo. Mm, bueno, no, nada más agradecer más. Muchas gracias por todo su comentario. No, al contrario, gracias a ti. Es muy valioso que nos compartan sus avances y sobre todo este tema que es novedoso, sí, en el campo de las letras clásicas, porque no hay estudios en México relacionados con. Da mucho gusto, ¿no? Que los estudiantes se animen a hacer estas investigaciones, ¿no? Y bueno, antes de que yo siga hablando, le doy la palabra a la doctora Belia. Muchas gracias, Olivia. Primero, muchas gracias, Erinias. Felicidades. Yo hablé contigo hace unos meses, ya no me acuerdo cuánto, tal vez muchos. Y bueno, has cambiado mucho. Estabas como muy, pues con muchas ideas, ¿no? Entonces ya está muy especificado, lo cual está increíble. Y Enrique, yo no te ubicaba, pero yo soy hermana de Celia Arteaga. Y Y ahorita me dijo, salúdamelo, no sé qué. Y yo decía, "Claro". Y ya te había escuchado. Una vez que escuché a Celia, te escuché también a ti.
Y dije, ay, habría que invitarla algún día, pero la verdad es que no se había dado la ocasión y comparto el sentir de Cecilia y de Olivia, que necesitamos otras miradas y pues bueno, increíble. Muchas gracias, Enrique, por haber aceptado. Yo tengo algunas cosas que comentarte, Erinias. Primero, supongo, aunque no la mencionaste, pero es básico que consultes este súper texto de Judith Butler de la vida precaria, el poder del luto y la violencia, basiquísimo, el poder del dolor y la violencia, ¿no? Em, Como bien dijo Enrique, las emociones estudiadas de forma aislada, pues ya no es lo de hoy, ¿no? Con el giro afectivo y muchas otras teorías nuevas, pues se ha ahora incluido como un poco más de relacionalidad, ¿no? Un poco más de socialización y se ha dejado de lado el binarismo, por ejemplo, ¿no? Esta idea de eh, lo que es bueno, lo que es malo, pues ya no se considera así. Por ejemplo, lo de las manos, que a mí me gusta mucho porque además pues, yo trabajo eso, yo trabajo emociones, pero en la tragedia. Y, por ejemplo, las manos de Medea acarician a sus hijos y luego los matan, ¿no? Entonces las manos de Agamenón también, hombres y mujeres. Entonces no hay, ese binarismo ya no existe, entonces necesitamos otras miradas que nos lo recuerden. Entonces, bueno, primero eso, esta idea de este texto de Judith Butler, lo tienes que leer sí o sí. Y luego, me gustaría un poquito a ver si puedes, si quieres, te digo y después ya, si quieres, tú contestas, que nos cuentes un poco de dónde sacaste o de dónde, en qué te basas para estas categorías de sonoridad condoliente y de contagio expansivo. Porque de contagio expansivo yo también estoy pensando que Aquiles ordena a los aqueos que lloren. Yo no sé hasta qué momento es un contagio, como yo te puedo decir, bueno, tal vez yo no soy muy buen ejemplo, pero en general la gente ve llorar y llora. Este, em, y aquí les ordena que lloren, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tenerlo en cuenta, seguro ya lo revisaste, la compilación sobre Homero de Cambridge, el, el- el artículo sobre género y Homero de Nancy Felson y Laura Stalkin, que Laura Statkin, perdón, que nos habla sobre la filoi o los filoi en realidad, ¿no? Este compañerismo que necesitaban los combatientes griegos, específicamente en Homero, pues, porque sus vidas dependían unos de otros. Independientemente de la relación que hayan tenido Homero y Patroclo, que yo espero y supongo que no te vas a meter ahí, no tiene ningún sentido, el dolor y el enojo de Aquiles es por su relación y porque es uno de sus grandes compañeros de batalla, ¿no? Esta masculinidad, estas nuevas masculinidades que también nos orientan hacia otros lados, como esta idea de compañerismo, pues porque sí dependo de ti, tú dependes de mí, ¿no? Como esta reciprocidad, yo creo que también habría que tenerlo en cuenta. Te digo, yo creo que ya la leíste, pues esta compilación de Cambridge es básico si vas a estudiar Homero. Em, y pues bueno, a partir de esta idea de compañerismo, específicamente en Homero, pues es la idea de la venganza, ¿no? La venganza aparece en la Ilíada como una costumbre, como un hecho, ¿no? Cada comportamiento de los héroes pues se rige por un mandato social y yo agregaría por un mandato de género, ¿no? Tienen que vengar a sus compañeros y más, pues si fue de esa manera, ¿no? Si pasó lo que pasó con Patroclo. Entonces es algo que casi que está escrito, ¿no? Digamos, es ineludible. Eh, la venganza es un punto básico del mandato de género en la Ilíada. Entonces, bueno, estas ideas que hay que tener en cuenta.
Otra pregunta, ay, un segundo, perdón, perdón, perdón. Ya, perdón, esto de estar en la casa, ¿verdad? Perdón. Este, te quiero preguntar, con este análisis exhaustivo que están haciendo Cecilia y tú, que se ve la huella de Cecilia, que a mí me encanta Cecilia, es que es así, los colorcitos y no sé qué, pues estudió también arquitectura. No sé si es mucho de ella o también, o ya lo agarraste tú también, pero me encanta. Te quiero preguntar que si también vas a proponer traducir, porque hasta abajo pones traducción de Rubén Bonifaz Nuño. No, por favor, Erinias, no lo hagas, no hagas eso. Traduce tú, que yo, o sea, ya tienes todos los elementos para poder cambiar la sensibilidad y todo del texto, ¿no? Entonces, no, por favor, que bueno, ya me acabas de contestar. Otra cosa, perdón, relacionada con lo anterior que te estoy diciendo, es tal vez vale la pena, que a lo mejor ya lo tienes, no perder de vista la representación, ¿no? La representación de todo lo que estamos hablando. Yo siempre, siempre en todas mis obras, que te digo, yo trabajo tragedia ahora, y entonces, ¿cómo Eurípides representó el duelo parental, que es lo que estoy trabajando ahora, en Medea? ¿No? En Medea y en Ifigenia en Aulide. ¿Cómo se representó? Porque esto implicaría entonces mandatos de género, rol de género, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que tengas claro y que en algún lado, en el marco teórico, en el marco conceptual, quede claro esta idea de representación. Siempre, siempre son representaciones. Em, bueno, eso que me encanta, la agencia, que no me acuerdo si le está ahí, tiene que meterse porque nuestro congreso de este año es sobre agencia, entonces tiene que estar. Yo estoy segura que Cecilia te dijo, tienes que poner la agencia, el reconocimiento, ¿no? Como nuestro congreso es agencia femenina, pero bueno, en esta idea de que Aquiles ya no puede ser más visto como el héroe invulnerable, ¿no? En esta idea un poco más desmenuzada de Aquiles, pues claro que también hay binarismo. Y lo último, que yo sé que me parece que esto sí es una idea de Cecilia, yo te diría que tomes con pinzas comparar o basarte en obras pictóricas muy posteriores a la Ilíada para argumentar algo. Está increíble que nos pongas obras. Yo siempre que leo cosas y que haya pinturas, me encanta. Pero cuidado con basarte en las obras para afirmar algo de la Ilíada, ¿no? Eso sí sería como, no un anacronismo controlado, sino como una falsa base. Entonces solo te diría cuidado con esa, pero síguelas poniendo, ¿no? Síguelas poniendo como una referencia, pero no te bases en eso para... Tienes mucho material, lo estás haciendo muy bien. No hables tan rápido, Erinias. Con calma, con tranquilidad cuando tengas que hablar. Y pues bueno, te está saliendo una investigación muy bonita. Felicidades a las dos. Gracias, Evelia. Erinias, no sé si quieras comentar algo. Adelante. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por sus comentarios, profesora. Justamente, bueno, voy a ir como de la última hacia atrás. Justo en las obras íbamos con cuidado y más que nada buscando justo ilustrar como lo mismo que ya encontramos en el texto. Si hay alguna obra que ilustre eso mismo, como esta idea de que están ocupando la misma posición porque los versos lo denotan así, nada, igual era un poco para la presentación como que visualizarlo un poco mejor, pero vamos con cuidado. Em, Respecto a la traducción también, por el momento pusimos las traducciones de Rubén Bonifaz Nuño, pero del cual pues estamos consultando el texto griego y la idea sí es presentar una traducción propia de los pasajes que vamos a revisar en la tesis. Se me olvidó mencionar eso en la parte de metodología, pero sí, muchas gracias por señalarlo. Y bueno, específicamente de las categorías de análisis, en cuanto al contagio expansivo, precisamente, digamos, ahorita solo presentamos el análisis de uno de los pasajes, pero ya habíamos revisado varios pasajes, particularmente del canto 18, en los que Aquiles precisamente está llorando desde que se entera de la noticia de la muerte de Patroclo hasta justo este punto, y también un pasaje del canto 24 en el que está ya muerto Héctor y está maltratando el cuerpo a Aquiles.
Y justo fue revisando estos pasajes que fuimos acuñando estas dos categorías, fue un poco simultáneo, la sonoridad condoliente en el sentido de que justamente en diferentes puntos, a lo mejor en el pasaje que presentamos hoy no tanto, pero en otros puntos sí es muy notorio que el sonido del llanto de Aquiles tiene un papel importante. Eh, Justamente, como mencionaba la doctora Cecilia, al inicio recién se entera de la noticia, primero Aquiles solo se tira y se echa tierra en el cabello y lo hace todo como sin hablar, y ya en el momento en que por fin habla, como que hay varios, el verbo y también los adverbios alrededor, como que sugieren que es un momento en el que habla y como que el sonido va como súper intenso. Y bueno, así en diferentes puntos que la sonoridad es como un punto importante y cómo a partir de esa sonoridad en diferentes pasajes, justo después de que viene esa sonoridad viene como la respuesta de otros personajes que también están llorando. Particularmente pienso ahorita en los versos del mismo canto 18, los versos 73 a 126, en el que Aquiles llora y lo escucha Tetis, porque justamente a raíz del punto en el que Aquiles escucha la noticia, pasa como que sin decir nada y luego sueltaste como, pues sí, como este chillido, y se menciona en el texto que lo escucha hasta el fondo del mar Tetis y todas las Nereidas. Entonces, por un lado, ahí veíamos justo esta sonoridad, lo lejos que puede llegar. Y luego, a raíz específicamente de ese punto, Tetis llora también, no porque haya muerto Patroclo, sino justamente porque su hijo está llorando o sea, y se va a morir, y ni porque se le va a morir joven puede evitar que Aquiles sufra en vida, ¿no? Entonces fue un poco a raíz de esa interacción que es bastante importante, bueno, abarca bastantes versos en el canto 18. Fue a raíz de eso que ya de ahí como que fuimos rastreando en los otros pasajes como de alguna forma se ve esta sonoridad y esa sonoridad facilita cierto contagio del dolor que está sintiendo Aquiles. Aunque ya no es necesariamente un dolor como que gire en torno a la muerte de Patroclo únicamente, ¿no? Porque justo Tetis pues está llorando más por su hijo que por Patroclo. Sí es como una expansión del dolor al final de cuentas, que se origina en su llanto. Bueno, no sé si, espero haber más o menos respondido. O sea, son tus conceptos, sus conceptos, tuyos y de Cecilia, quiero decir. Ok, ok. Gracias. Muchísimas gracias. Además, rescatar esto, ¿no? De realizar nuevas conceptualizaciones es muy importante porque no necesariamente la teoría que tenemos ya tiene todo lo que debemos utilizar para, ¿no? Y a veces no alcanza, a veces la teoría no alcanza y entonces hay que implementar. Cecilia, adelante. Perdón, yo solo quiero, si se escucha que el Teo prendió bueno, se vinculó a ver. Solo quiero decir que para esto del uso de las imágenes, o sea, sí lo estamos haciendo como accesorio, de ninguna manera va a ser parte central, a lo mejor en la tesis ni están, solo las ocupamos para la presentación, pero hay evidencia constatada de que pintores como Jacques-Louis David, por ejemplo, leían las fuentes griegas, ¿no? Y basaban sus pinturas en las fuentes griegas. Incluso puedes seguir el texto e ir viendo la imagen, la pintura y cómo tiene la misma posición que aparece en el texto. Entonces, bueno, si llegáramos a hacer alguna, tendríamos cuidado de que justo tuviéramos certeza de que había esa tradición iconológica y que el autor o autor, bueno, la persona que pintó o que realizó la imagen o la obra plástica, que se basó en las fuentes clásicas. En la fuente griega y en qué fuente griega, ¿no? Porque no había una, o sea, habría que ver dentro de la transmisión de Homero cuál es la que determinado pintor. Yo también diría que eso hay que tomarlo con cuidado, pero qué bueno, ¿no? O sea, que no sea como parte de, fue muy ilustrativa la pintura, ahora en la exposición, o sea, sí nos ayudó, ¿no? A acercarnos, pero sí hay que solo tener cuidado. Bueno. Solo eso. Muchísimas gracias. Yo, pues, bueno, tenía algunas cosas, pero ya es la 1:30. Muchísimas gracias, Erinias. Muchísimas gracias, Enrique. Cecilia, también por que pues tienes estas temáticas tan interesantes, ¿no? Bueno, que ahora te correspondía a ti, pero bueno, siempre es muy grato ir a tus tesistas. Gracias a todos, a todas por su asistencia.
El formulario de asistencia también ya está en el chat si gustan inscribirse. Y les esperamos el próximo 7 de octubre. El próximo 7 de octubre con la siguiente sesión. Esperamos que también este espacio siga creciendo, así que nos va a encantar tener su compañía. Y bueno, sería todo por esta sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Celia, Delia, salúdamela. Gracias, Claro que Marta, sí. gracias, Cecilia. Bye. Gracias, Gracias. Erinias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy buen trabajo. Hasta luego. Hasta luego, bonito día. Bien. Ya me voy a salir, pero muchas Sí, gracias. nos vemos Hasta el luego. lunes. Gracias.